Muy buenas tardes. La inflación se dispara ya de forma clara por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, alimentando las dudas sobre un posible sobrecalentamiento de la recuperación que pueda llegar a forzar a la Fed a ponerse en modo retirada antes de lo esperado, mientras los inversores además dudan de las recientes palabras de Powell. Según una encuesta de Bank of America, un 57% de los inversores consultados ven ya subidas de tipos en los próximos 12 meses. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que vienen con caídas, en especial para el S&P 500 y para el Dow Jones de Industriales, después de la noticia de que la FDA norteamericana ha recomendado paralizar la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson mientras investiga cuestiones de seguridad de la propia vacuna. En concreto son 6 casos de trombos, desgraciadamente uno de ellos con resultado de fallecimiento, entre los 6,8 millones de vacunas que se han administrado. Un porcentaje muy bajo, pero que ha motivado esa decisión para investigar esta situación, en este caso por motivos de seguridad, y que está generando dudas sobre el plan de vacunación a la espera de que el regulador investigue y realice un dictamen definitivo. Estaremos muy atentos a la rueda de prensa que va a ofrecer el propio organismo, el regulador del medicamento norteamericano, la FDA, a partir de las 4 de la tarde, GMT+2, en una decisión que lógicamente preocupa, tal y como ha admitido uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, Bernstein. Ha dicho que la Casa Blanca lógicamente está preocupada por cualquier tipo de problema que pueda afectar a la vacuna de Johnson & Johnson, que tantas esperanzas estaba generando al ser de una sola dosis y poder, lógicamente, pensar en que iba a permitir una aceleración todavía más fuerte en ese proceso de vacunación. Como decíamos, los futuros se mantienen en negativo también después del dato de inflación que acabamos de conocer, dato de inflación que ha mostrado aceleración de los precios en el mes de marzo hasta ya el 2,6%. Sin duda, un dato robusto que sitúa ya a la inflación por encima del objetivo del 2% de la Fed, por encima del 2,5% esperado, del 1,7 anterior. También los precios han subido en tasa mensual más de lo esperado, 6 décimas frente a las 5 que esperaban analistas y las 4 que crecieron los precios en el mes previo. Sin duda, un dato que añade más presión, más dudas en torno al temor a que la economía se recupere de la pandemia excesivamente rápido y provoque efectos no deseados que terminen forzando a la propia Fed a retirar estímulos o subir los tipos antes de lo esperado. El propio Powell se ha encargado reiteradamente de defender que queda un largo camino hasta pisar el freno en la política ultracomodaticia en los estímulos, por lo que no ve pronto de momento subidas de tipos de interés, pero el mercado sin duda recela de estos mensajes, sobre todo por esos datos cada vez más fuertes que contradicen al presidente del Banco Central norteamericano. Ya lo vimos recientemente en ese NFP del mes de marzo, que pulverizó previsiones casi duplicándolas, con más de 900.000 puestos de trabajo generados en el tercer mes del año. Lo vemos ahora con el dato de inflación. Mañana esperamos un dato clave también de ventas minoristas que seguro va a ser un claro catalizador, al ser el consumo suponer 2/3 del PIB en Estados Unidos. Espera de hecho un dato muy robusto, hablaremos de ello ya mañana, más de un 5% de crecimiento del consumo de la actividad minorista en el mes de marzo para la economía norteamericana. De hecho, el tapering y una inflación desbocada son ya los mayores riesgos citados por los inversores, por encima incluso de la pandemia, según la última encuesta de Bank of America, que muestra también que 6 de cada 10 inversores ve ya una subida de tipos de interés en los próximos 12 meses. Además, remarca esa encuesta también que el trade más repetido continúa siendo largo en acciones del sector tecnológico. Y también algunos miembros del organismo de la propia Fed empiezan también a advertir del riesgo de una creciente inflación y del riesgo de tener que empezar a hablar antes de lo esperado de un posible tapering. Lo han dicho en las últimas horas el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, que ha dicho que evidentemente hay un riesgo claro en las perspectivas de inflación, aunque también ha dicho que en ambos lados, no solo que se desboque hacia arriba, sino que pueda volver a debilitarse en el caso de que el virus vuelva a suponer un riesgo claro para los mercados financieros, para la economía, lógicamente en este caso,
y para o que pueda generar nuevas restricciones también o nuevos límites que puedan volver a dar un golpe a la actividad económica en plena recuperación. Por otro lado, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, ha dicho que en cuanto se alcance un 75% de inmunización o de vacunaciones en el país, entonces será el momento en el que la Fed tendrá ya que empezar a hablar del tan temido tapering, de la retirada de los estímulos y en especial, ha dicho, de las compras de bonos. Pese a las dudas, eso sí, los inversores continúan aferrados a la narrativa de fondo de la confianza en la recuperación de la economía y las vacunas, eso sí, con esas dudas que pone hoy, en este caso, esa paralización de la FDA norteamericana, como decíamos, de la vacuna de Johnson & Johnson, sin duda uno de los claros catalizadores de esa narrativa de fondo en la confianza de la recuperación ha sido la llegada de los estímulos fiscales con los que ha venido la Casa Blanca la administración de Joe Biden debajo del brazo, esos 1,9 billones de dólares que están ya inundando de fondos a los bolsillos de los ciudadanos y también a las empresas, mientras prepara el siguiente plan, esa propuesta de infraestructuras de 2,2 billones de dólares y que lleva aparejadas subidas importantes en los impuestos, sobre todo para las empresas, y que está generando discrepancias no solo entre los republicanos, que ya han dicho que de momento no apoyarán ninguna subida de impuestos, sino también entre las filas demócratas. Hoy dice, por cierto, el Wall Street Journal que los bancos pueden conseguir una inmunidad parcial en el incremento de impuestos corporativos que está planeando Joe Biden. Como decíamos, futuros que de momento mantienen caídas para el S&P 500, aunque están recortando algo pérdidas, menos 0,04%. Los del Dow Jones Industriales se dejan 2 décimas y ojo porque los del Nasdaq están empezando a recuperar posiciones, ya avanzan un 0,35% a medida que los inversores están empezando a asumir ese dato de inflación más elevado de lo esperado. El rendimiento del bono a 10 años se está relajando un poco desde máximos de sesión, aunque se mantiene en positivo en el 1,67%, y el dólar index sigue también de momento en positivo. La moneda norteamericana subiendo un 0,13% en las 92,10 unidades. Parece que se relaja algo el contexto de aversión al riesgo en los mercados, con los futuros con tono mixto y con el rendimiento que se estabiliza en el entorno del 1,67% después de un dato de inflación que ha sido muy robusto, pero que no se ha disparado, que no se ha desbocado en exceso, de momento, que es el claro temor para los mercados financieros. El petróleo, por su parte, después del boletín petrolero mensual de la OPEP, que ha mejorado su estimación de crecimiento de la demanda global de crudo para este año, está en positivo, acompañando en este caso a la recuperación de los futuros. El Brent sumando un punto porcentual, 63,94 dólares por barril. Crudo americano 0,97% arriba en los 60,28 dólares. En el plano corporativo, con los inversores que están muy pendientes, lógicamente, del comienzo de la campaña de resultados corporativos, hoy nos fijamos en varios de ellos. En Fastenal ha presentado resultados en línea con las expectativas del mercado. Beneficio por acción de 0,37 dólares, en línea con lo esperado, aunque los ingresos han quedado ligeramente por debajo de expectativas, sus acciones cayendo un 3,4%. Resultados preliminares para American Airlines, que ha presentado pérdidas muy abultadas, estimadas de entre 4.300 y 4.400 millones frente a los 4.000 que vaticinaba hasta ahora. Sus acciones caen un 3,5%. Nvidia subía ayer en el mercado After Hours con fuerza, después de haber subido su orientación para todo el ejercicio hasta los 5.300 millones de dólares, en este caso de ventas para el primer trimestre, pero sus acciones están cayendo ahora un 0,2% en premarket. También están cayendo las acciones de Johnson & Johnson después de la noticia de la FDA norteamericana. Se dejan más de un 2% en movimientos de preapertura, y tenemos que hablar también de varias recomendaciones que pueden afectar hoy a varias compañías. Deutsche Bank ha añadido a Honeywell a su lista de compra de ideas preferidas. Independent Research ha elevado el precio objetivo de Tesla hasta 326 dólares por acción. Mantiene recomendación de venta, eso sí. KeyBank ha subido a FedEx hasta sobreponderar, desde igual que el mercado. Sus acciones suben más de un punto porcentual. Susquehanna ha recomendado comprar acciones de JetBlue y de Spirit Airlines. También Booking se está subiendo en premarket, medio punto porcentual, después de que Jefferies haya subido su consejo hasta comprar desde neutral, y Bristol Myers ha sufrido hoy, o experimentado, mejor dicho, una mejora también de recomendación por parte de Truist hasta comprar desde mantener, en este caso para la compañía farmacéutica. Futuros que tratan de recuperar posiciones, de recomponerse de esa noticia negativa que ha llegado, en este caso en relación con la FDA norteamericana,
norteamericana, suspendiendo esa vacuna de Johnson & Johnson, un dato de inflación que seguro va a añadir también más presión a la Reserva Federal, pero que no se ha llegado a disparar del todo, que era lo que temía el consenso del mercado. Feliz sesión.